parte de grabación con el programa. Bien, señores. Voy a compartir pantalla. Bien, señores. Con eso dejaríamos por listo entonces la parte de la práctica. Recuerden muy bien, aquí voy a abrir un momentico SketchUp para recordarles qué fue lo que hicimos ahorita. O sea, bueno, qué fue que terminamos de aprender, obviamente, ¿no? Recordar más tarde. Ok, bueno, aquí ya saben que está nuestra red. Entonces, bien, ese es el archivo que nosotros hicimos en clase. Bueno, entonces, ¿qué quiero dejar como, o sea, para mostrarles? Voy a eliminar un momentico este elemento. Listo, vamos a eliminarlo, vamos a borrarlo de pantalla. Solo un momento para recordar entonces qué fue lo que hicimos nosotros. Entonces, miren, ahí se ve de la forma más realista posible entonces los elementos que aprendimos a hacer. Ok, miren los. Ok, miren, esos elementos fueron precisamente lo que nosotros aprendimos a hacer. Aquí tenemos la caja de conexión eléctrica, que obviamente es la que hicimos en clase, listo, que acabamos de terminar ahorita, y la caja de red, ¿no? Recuerden que en la caja de red hicimos uno solo, pero no tiene mayor diferencia, o sea, si son dos, pues llegan dos cables. Recuerden que cada conector de estos va a un cable, entonces nos tienen que llegar dos cables, si hay dos conectores, pues nos llegan dos cables, si hay un solo conector, nos llega un cable. Recuerden que esta red realmente la planeamos nosotros para que haya un solo conector, solamente que cuando bajamos la conexión nos encontramos de estos de dos, ¿no? Pero hay un solo conector. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si hubiera ido dos, nos va a duplicar la cantidad de cables y los RJ que vamos a usar. En este caso solamente vamos a usar un RJ y un jack aquí. Recuerden que los jack también los vamos a tener en cuenta. Entonces, miren, esos elementos son los que aprendieron a hacer. Eso que está viendo aquí blanco usted es simplemente la canaleta, que ya como les dije, es simplemente ponerla contra la pared y ponerle la tapita y ya. Recuerden que esta canaleta trae una subdivisión, es decir, que los cables que sacamos de aquí, esos cables que sobraron, como se dieron cuenta ahí en la práctica, esos cables pasan por acá, mientras que los cables de red van, por ejemplo, por encima. ¿Sí me hago entender? O sea, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Aquí hay una división y por eso podemos hacer estas dos bajo la misma canaleta. Dirá alguno de ustedes, profe, ¿se podría montar cables de red por una y cables de conexión por otra? Claro, se podría hacer, pero entonces en ese orden de ideas esto consumiría más canaleta porque doble canaleta para todo. Esta canaleta doble para eso trae esa canaleta, perdón, con división, para eso la trae, precisamente para dividir tanto los cables de corriente como los cables de red. ¿Entendido? Entonces, esto fue lo que nosotros hicimos. Estos elementos son los que aprendimos a hacer y de ahí ya en adelante lo único es aprender a tirar cable, digámoslo así. Ah, pero mira lo que les decía, mira, esto tiene que salir de alguna parte, tiene que salir de un toma original. Recuerden que el toma que elegimos fue el de la mitad. ¿Recuerdan? Aquí está, mírenlo, que ahí le pusimos canaleta. Entonces nosotros tenemos que haber quitado esta tapa, o sea, si este es el toma que va contra la pared, nosotros tenemos que haber quitado esta tapita, haber sacado esta toma Levington y esa toma Levington, haberle añadido cable para pasarlo por aquí y empezar a llevar para todos los demás elementos de la canaleta. ¿Listo? Eso fue lo que se hace. Y allí ya uno llega, viene acá y monta obviamente los flash play. ¿Listo? Perdón, las cajas de mecanismos junto si es de red o si es de conexión eléctrica. ¿Entendido? Bien. Entonces ahí hemos dado por finalizada. Entonces esa parte ya, digamos, lo de práctica de lo que es la red como tal. Bueno, en este caso la creación de nuestra red. Miren. Listo. Y que ya recuerden que ya, si Dios quiere, en transcurso de mañana jueves, entre jueves y viernes, les estaré haciendo llegar las actividades correspondientes a esto de red. ¿Listo? Ya para con esto dar finalización, obviamente, a este elemento. Ok, bien, aquí cierro este momento, cierro ya definitivamente el programa para que tengan en cuenta qué fue lo que se hizo. ¿Listo? Ok, cerramos acá. Dice que quiere guardar, le digo que no, porque lo que hice no lo quiero guardar. Si estoy grabando, sí, perfecto. Bien. Bueno, vamos a volver entonces acá a nuestra guía. ¿Listo? Vamos a volver a nuestra guía. Documentación, aquí está. Bueno, vamos con la unidad 9, la última unidad, que ya es lo que nos queda pendiente. Vamos a trabajarla en estos días y por eso les decíamos hacer una pequeña evaluación también de todo lo que hemos visto en el transcurso de esto de redes. Vamos a hacer un pequeño cuestionario de todo lo que se ha visto aquí en redes respecto a esto. Bien, entonces, ven, vamos a ver por acá, vamos a la unidad 9, buscamos la unidad 9, aquí está la unidad 9. Bueno, aquí finalizamos entonces ya con los conectores. Recuerden que hoy vimos esto: cable directo, cable cruzado, la norma 568A, la norma 568B. Bien,
Bueno, vamos con la unidad 9, aquí está. Unidad 9, proceso de resolución de problemas de red. Uno de los principales elementos que nosotros vamos a tener que enfrentarnos cuando estemos trabajando con las redes es precisamente a los inconvenientes que se pueden presentar en esta. ¿Cómo así? Muy simple. Cuando nosotros estamos trabajando en red, nosotros debemos tener muy en claro que las redes pueden generar problemas. Para poder ver estos problemas de dónde vienen, tenemos que realizar, digámoslo, un proceso, ¿listo? Para nosotros tener muy en claro cómo se va a hacer cómo por determinar de dónde viene el problema y cómo aislar dicho problema. ¿Listo? Un momento, por favor. De momento, por favor, de momento. Un segundo. Listo, listo, dale viejo, no hay problema. Entonces quedamos atentos para la vuelta, porque ahí pues hay que estar pendiente de hacer eso lo más rápido posible. Ok. Bien, entonces con esto damos por finalizado entonces el proceso de la red. Mm, bueno, hay tres etapas principales en el proceso de resolución de problemas. Porque bueno, les comento, dentro de las redes nos vamos a enfrentar a problemas de conexión. Es que las redes, ¿cómo les explico? Bueno, esto más se ve más que todo en el campo cuando ya estamos haciendo la práctica como tal, cuando ya nos toca enfrentarnos a problemas de la vida real, nos vamos a dar cuenta de un detalle muy importante y es que cuando estemos en las redes, pues obviamente las redes son muy complejas, ya lo saben, sea cableado vertical, sea cableado horizontal, pues obviamente las redes nos permiten interconectar oficinas, todo tipo de elementos y esto hace pues que obviamente vaya mucho cable, muchas conexiones, ¿sí? Y obviamente entre todas estas conexiones pueden generarse problemas. Puede haber sido que un conector no quedó bien enlazado, una de las configuraciones de la red quedó mal hecha, por X o por el desgaste del ambiente, los cables sufrieron algún tipo de avería y ya obviamente la red no funciona, entonces ya hay conexiones que no se están dando o no envían o se están perdiendo paquetes de datos en algunos puntos. Entonces nosotros debemos llevar un proceso para establecer de dónde viene dicho fallo. Hay que aclarar dos cosas. Lo primero, cuando se diseña la red, por ejemplo, como hemos diseñado en cablado estructurado, estas redes pueden durar años, muchos años realmente. De eso se trata, que sean redes que duren durante muchos años, porque al menos de que los cables estén sometidos a las inclemencias del clima, pues obviamente esos cables van a durar años ahí trabajando. Quizás lo que puede fallar con el tiempo de pronto son los conectores, ¿no? Los conectores RJ 45 que están allí conectados y que a veces mucha gente pues los desconecta, los conecta, los jala, en fin, ellos se pueden dañar, pero pues digámoslo, su solución es relativamente sencilla, pues si un conector de esos presenta un fallo, simplemente volverlo a ponchar y ya, y es algo que digámoslo se hace de una manera muy simple y muy fácil. Pero ya en conexiones de red más complejas, donde se realizan conexiones de servidores, múltiples dispositivos, diferentes tipos de terminales, diferentes routers, porque pueden haber routers, varios switch, access point, entonces inmediatamente eso hace pues que obviamente la red tenga un grado de complejidad más alto y que un error, por ejemplo, en una configuración del router o en un desgaste de uno de los cables que hace una conexión principal con el servidor, pues obviamente traiga un problema bastante amplio. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué es lo que nosotros debemos ver aquí? Entonces, debemos empezar a manejar cómo vamos a hacer que esa red funcione, establecer de dónde viene el problema de esa red. Entonces, nos dicen que hay tres etapas en general para resolver el problema. La uno, recolección de los síntomas. Eso es como cuando usted está con el médico, digámoslo así, para hacer un paralelo. Y es que tenemos que ver cuáles son los síntomas de la red. Es decir, ver cuáles computadores están fuera de línea, qué está pasando, es que no hay internet, es que el problema se está presentando dentro de la intranet. Porque eso es un dato importante, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante en el tema, pero hay elementos externos, hay elementos internos de la red, porque nosotros podemos tener una caída de la red debido a una falla en el internet, pero nosotros no somos los responsables porque nosotros no somos los encargados de dar internet a nuestra red, sino que el internet se lo compramos a un ISP y el ISP tiene una mala conexión. Ejemplo, lo que pasó ayer en todo lado, donde los ISP se cayeron y la red funcionó mal en todas partes. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de elementos externos de daños que nosotros no podemos controlar y ahí sí ya tenemos que esperar que sus respectivos ISP
den solución a esos problemas. ¿Listo? Recolección de los síntomas. Entonces, en base a la recolección de los síntomas, pasamos a la segunda etapa, que es aislamiento del problema. Entonces, si sabemos que hay cierta cantidad de equipos que son los que me están presentando el problema, entonces no tengo que ver la red como un todo, sino aislar esos equipos porque sé que en esos equipos se está presentando el problema. Entonces, tengo que aislar de dónde vienen esas conexiones, dónde están esas conexiones y concentrarme en esas áreas. ¿Listo? Y obviamente viene la etapa 3, que es implementar medidas correctivas. ¿Qué es implementar medidas correctivas? Pues comenzar a hacer cambios en la red para obviamente hacer que esta funcione nuevamente. ¿Listo? Ahí viene entonces el siguiente problema. Problema resuelto nos dice, si decimos que no, miren que ahí viene el diagrama de flujo como el que nosotros, si no reparó el problema o si generó uno nuevo, deshaga las medidas correctivas y comience nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo digo, bueno, pienso que es este router, entonces le voy a cambiar la dirección IP. Y resulta y pasa que tenía 5 computadores que no me estaban conectando a la red. Tenía 5 computadores. Le cambié la IP al router y ya no son 5, sino que ahora son 15 que no me están conectando. Entonces, ¿qué hice? Acabo de aumentar o de sacar un problema nuevo. Tenía 5 computadores fuera de línea, ahora tengo 15. ¿Qué tengo que hacer? Pues según lo que nos dice, deshaga las medidas. Es decir, me toca quitar la IP que puse, listo, y hacer que otra vez queden por fuera 5 para evitar que se genere problema y volver a hacer los 3 pasos y establecer una medida correctiva diferente. ¿Listo? Si sí se solucionó, pues obviamente registre la solución y guarde los cambios. Obviamente en este caso, si se solucionó el problema con lo que hicimos, si cambiamos la IP y ya se conectaron los 5 computadores que hacían falta, pues automáticamente nosotros decimos, bueno, listo, ya se solucionó el problema, entonces guardemos el registro por si a alguien le pasa otra vez. Ahí bien importante llevar un control de todo, de todo este tipo de procesos, porque si a alguien le pasa de nuevo este problema, pues no tendrá que verse sometido otra vez a ponerse a probar, sino que ya podrá leer el informe de la red y saber que ese problema ya se había presentado y ya se le había dado solución anteriormente. Eso es una utilidad muy grande para todos. La verdad que, o sea, esto ayuda mucho a que la red se mantenga y funcione de forma continua. ¿Listo? Muy bien. Estas etapas no son mutuamente excluyentes. En cualquier parte del proceso es posible que sea necesario volver a las etapas anteriores. Por ejemplo, es posible que el administrador de red necesite recolectar más síntomas mientras aísla un problema. Además, cuando se intenta corregir un problema, se puede generar otro. En ese caso, se deben eliminar los cambios y comenzar la resolución de problemas nuevamente. Para cada etapa se debe establecer una política de resolución de problemas que incluya procedimientos de control de cambios. Una política proporciona una forma coherente de llevar a cabo cada etapa. ¿Listo? Muy bien. Entonces esto nos está diciendo es que debemos llevar o crear en nuestra red una política de resolución de problemas. Es decir, una serie de informes, de controles que nos permita llevar un control exacto de lo que se hace en la red, los mantenimientos, las configuraciones que se le hacen y todo eso para saber en qué momento, por ejemplo, si, bueno, la red empezó a fallar desde el día de ayer, listo, entonces uno va a ver los archivos y dice, bueno, el día de ayer se hizo la actualización de un nodo, entonces, eso pudo haber desencadenado el problema. Entonces, ese tipo de elementos es importante tenerlo siempre en cuenta. ¿Ok? Nota. Comuníquese, comunique que el problema se resolvió a los usuarios y cualquier persona involucrada. Dame un momento que la red se me puso lenta. Un momento, por favor. Bueno, qué pena, sino que uno de los routers, precisamente, hablando de los daños de red, y precisamente uno de los routers dejó de funcionar. Pero bueno, seguimos. Entonces, nota, comunica que el problema se resolvió a los usuarios y cualquier persona involucrada en los problemas. El registro adecuado de la causa y solución ayuda a otros técnicos a soportar y a prevenir y resolver problemas similares en el futuro, lo que le acaba de decir. Etapa 1. Recolección de síntomas. La resolución de problemas comienza con una recolección y el registro de los síntomas de la red, los sistemas finales y los usuarios. Además, el administrador de red determina qué componentes de la red se vieron afectados y de qué forma cambió la funcionalidad de la red en comparación con la línea base. Los síntomas pueden aparecer de distintas maneras, que incluyen alertas del sistema de administración de red, mensajes de la consola y quejas de los usuarios, que esa es una de las más comunes, ¿no? Mientras se recolectan los síntomas, es importante que el administrador de red realice preguntas e investigue el problema para restringirlo a una variedad de posibilidades más reducidas. Por ejemplo, el problema se limita a un único dispositivo, un grupo de dispositivos, una subred completa o una red de dispositivos.
Bien, entonces, bueno, en esta primera etapa, como lo acaba de decir claramente el pequeño texto que tenemos allí, lo que nos dice es que debemos ser muy cuidadosos al momento de nosotros estar recolectando los síntomas, puesto que debemos basarnos en los diferentes parámetros de la red. Es decir, no nos vamos a basar solamente en lo que dicen los usuarios, porque pues los usuarios nos pueden dar cierta opinión respecto a lo que ellos miran en la red, porque son los que la usan todo el tiempo. Pero también tenemos que ver cómo son o sea, los diferentes elementos y componentes, cómo están trabajando, si hay alguna alerta, si hay algún error en los comandos, si en las pruebas que hacemos sale algún problema en algún tipo de conexión, alguna falla de la entrega del paquete de datos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que determinar muy bien de dónde viene el problema de la red, de dónde estamos encontrando dichos problemas y dónde vamos a manejar dichos inconvenientes. ¿Listo? Entonces, esa es la resolución de los síntomas. También hay que investigar un poco, ¿no? Investigar quiere decir que, pues, obviamente, como les digo, acabo de revisar, mandar, hacer pruebas de funcionamiento de la red, revisar los diferentes elementos, las diferentes notificaciones que tengamos dentro del administrador de red, o también hacer preguntas a los usuarios. Ahorita vamos a detallar un poquito en eso de las preguntas que hay que hacer al usuario. ¿Listo? Etapa 2 es el aislamiento del problema. El aislamiento es el proceso en el que se eliminan variables hasta que se identifica como la causa en un único problema a un conjunto de problemas relacionados. Para realizar esto, el administrador de red examina las características de los problemas de las capas lógicas de la red para poder seleccionar la causa más probable. En esta etapa, el administrador de red puede recopilar y registrar más síntomas según las características que se identifiquen. Entonces, aquí para aislar, pues obviamente tenemos que empezar a saber de dónde está proveniendo el problema, cuáles son las posibles causas de dicho inconveniente y por qué se está generando. ¿Listo? Etapa 3. Implementación de las medidas correctivas. Una vez que se identificó la causa del problema, el administrador de red trabaja para corregir el problema mediante la implementación, la puesta a prueba y el registro de las posibles soluciones. Después de encontrar el problema y determinar una solución, es posible que el administrador de red deba deducir si la solución se puede implementar inmediatamente o si se debe posponer. Esto depende del impacto de los cambios en el usuario en la red, la gravedad, el problema se debe ponderar en comparación con el impacto de la solución. Por ejemplo, si un servidor o un router fundamentales deben permanecer sin conexión durante una cantidad significativa de tiempo, tal vez sea mejor esperar hasta el final del día del trabajo para implementar la solución. A veces se puede crear una solución alternativa hasta que se resuelva el problema real. Si la medida correctiva no soluciona el problema o genera otro nuevo, se registra la solución aprobada, se eliminan los cambios y el administrador de red vuelve a recolectar síntomas y aislar el problema. Bien, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta, por ejemplo, en este caso con lo que estamos viendo allí? Ya para la parte de la resolución del problema, de aplicar los cambios correctivos y darle de alguna forma una solución a lo que se está presentando, pues esto debe ser, digamos, la manera, pues ya lo habíamos dicho y lo hemos hablado varias veces, que tiene que llevar un registro para saber qué cambios se están implementando y cuáles son los cambios que van a hacer mella o van a hacer efecto dentro de los equipos. ¿Listo? De esta manera, pues obviamente tendríamos una garantía de saber que los cambios que estamos haciendo, qué cambios se hicieron, si funcionaron o no, y asimismo pues poder volver a recolectar toda la información, hacer todo el proceso nuevo si es que los cambios que estamos haciendo no están funcionando o no están generando problemas adicionales. Algo que también hace énfasis o hincapié en este punto es que nos dice que hay que tener mucho cuidado de cómo hacer las reparaciones. Esto no es como cuando usted con un computador tiene un fallo, lo arreglo y ya, no. No, porque una red es algo muy complejo, la verdad. Porque de una red depende muchos sistemas. Todos los sistemas de información que manejamos son dependientes de diferentes tipos de redes. Por ejemplo, si estamos en una empresa, en un hospital, por ejemplo, y estamos trabajando las historias clínicas, los diferentes elementos, la facturación, todos los componentes que van dentro de la red del hospital, pues obviamente vamos a estar limitados a tener en cuenta que si, por ejemplo, esa red falla, pues obviamente traería consecuencias muy graves. Entonces, en ese caso, si el fallo es un fallo mínimo, si es un fallo que está afectando a dos, tres computadores, yo no tengo por qué frenar toda la red. Porque no, pues frene toda la red y pruébela toda. No, no se puede. En ese caso no se podría. ¿Por qué? Porque es que la red debe seguir funcionando y ahí es un problema. La red debe seguir funcionando porque el hospital necesita tener su red para que los demás elementos o los demás puntos de control sigan trabajando. Entonces ahí cuando dice analice, digámoslo, si la solución va en base a lo que, pues obviamente va en base a lo que, pues obviamente esto debe, perdón, o sea, si la solución, si usted la pone como en un nivel, si esa solución vale la pena en relación a lo que va a causar en la red, ¿sí? Porque vuelvo y reitero, si son dos equipos que están fallando, toda la red del hospital está funcionando bien, solamente son dos equipos, yo no puedo desconectar toda la red del hospital por darle red a esos dos equipos.
Lo que puedo hacer quizás podría ser conectar esos dos equipos de forma manual a otro access point o a otro conector mientras logro cuadrar cómo hacerles llegar conexión a esos equipos de forma normal. ¿Sí me hago entender? Esas son soluciones alternativas porque en este caso la solución principal, que sería reconectar toda la red para volver a conectar todos los dispositivos, no sería viable porque inmediatamente sería por fuera al hospital entero. Ahí lo que nos dicen es que, por ejemplo, hay, hay jornadas o elementos que uno puede planear. Uno puede decir, bueno, supongamos que estoy en la alcaldía, tengo un problema en la red, necesito reiniciar la red, pues no espero hasta que salgan en la noche ¿para qué? Para hacer el reinicio de la red y de esta manera, pues obviamente como nadie está trabajando, pues no voy a afectar a nadie. En el caso del hospital, pues se puede hacer por sectores, ¿no? Yo puedo tomar un componente de la red, por ejemplo, el área de facturación, y reiniciar facturación por unos minutos mientras toda la demás red sigue trabajando para ver si puedo dar solución y luego reactivarla normalmente ya que funcione correctamente. No tengo por qué dar de baja toda la red para poder solucionar un problema. Y más aún si cuando hago esos cambios o me puede generar un problema nuevo. ¿Listo? Ok, bien. Entonces eso es para que nosotros tengamos en cuenta más o menos cómo funciona esto ok. Ok. Bueno, entonces los procesos se pueden solucionar en base a lo que hagamos. Entonces, por ejemplo, en este caso nos dice comandos para recolectar síntomas de problemas de red. Para recolectar síntomas de la red, use los comandos del iOS de Cisco y otras herramientas como por ejemplo. Entonces nos muestra el pin, el traceroute, el telnet, que son comandos, el chop y el debug, que son comandos, captura de paquetes y registro de dispositivos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto del pin y el traceroute y el telnet, que son elementos que son muy útiles en una red. Bueno, el pin creo que ya lo conocen. El pin es que simplemente desde un computador yo envío un paquete de datos a otro elemento en la red y de esta forma pues saber si la red está respondiendo correctamente. Eso ya lo hemos hecho varias ocasiones, vamos a hacerlo una vez más. Listo, que es simplemente desde símbolo de sistema, ¿no? Yo voy a símbolo de sistema. Listo, estoy en símbolo de sistema. Ok. Y en símbolo del sistema yo puedo hacer un ping, por ejemplo, venga. Voy a usar un comando que ya luego también lo vi, que es el impconfig, que nos permite establecer, por ejemplo, en este caso, la puerta de enlace que es mi router. Voy a hacer un ping, no, la vez pasada lo hicimos a YouTube. Esta vez hacer un ping a mi router, vean. Ping, listo, a 192.168.2.1. ¿Por qué a esa dirección IP? ¿Por qué le estoy haciendo ping a esa dirección IP 192.168.2.1? Porque esa es la puerta de enlace predeterminada, es decir, es el router en el cual yo me estoy conectando. Hago presión enter, y me dice haciendo ping a 192 y me dice que se recibió, vea. Haciendo ping a 192.168.2.1 con 32 bits de datos. Me envía haciendo respuesta, 4 elementos. Entonces me dice estadística del ping para este. Paquetes enviados 4, recibidos 4, perdidos 0. Tiempo aproximado de ida y vuelta en milisegundos. Mínimo 1, máximo 4 milisegundos. Miren, o sea, media 2 milisegundos. O sea, se demoró 2 milisegundos de hacer ping de aquí a mi router. Que mi router está pues, que a escasos metros de acá. Y obviamente estamos trabajando, digámoslo, de forma directa. Entonces, obviamente el ping fue supremamente rápido. ¿Listo? También saben que pueden hacer ping, por ejemplo, a servidores más lejanos. Por ejemplo, vamos a hacer ping al servidor de YouTube, por ejemplo. ¿Ok? Ah, perdón, lo escribí mal. Ping youtube.com. Listo, ahí acabo de enviar. Bueno, no hay necesidad de escribir el www, se me olvidó decirles eso. No hay necesidad ¿de qué? De, de escribir el www.youtube.com, no, simplemente escribir youtube.com y automáticamente el DNS me lo transforma y me lo pasa en la dirección IP. Entonces me dice, ping a youtube.com, haciendo ping a YouTube que es 172, 217, 28, 110 con 32 bits de datos. Entonces respuesta de me dio las 4 respuestas, muy bien. Me dice estadísticas de ping para 123. En paquetes enviados 4, recibidos 4, no se perdió ninguno, por lo tanto la red funciona excelente. Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos. Entonces mínimo 37. Obviamente no se compara con el 1 de los milisegundos que se demora mi router, pero es que mi router está escasamente aquí a unos metros. En cambio, ustedes dirán, ay, profe, claro, son muchos milisegundos, pero es que hablamos de milisegundos, cosas que ni en un parpadeo usted, porque usted no, o sea, un segundo tiene, pues imagínense, 1000
milisegundos. Entonces, que se demore 37, eso no es nada. O sea, realmente eso no es nada. ¿Listo? Entonces, o sea, 37 milisegundos a un milisegundo. Ahora, un máximo me dice de 53 milisegundos. Por Dios, eso no es nada. ¿Listo? En comparación a los obviamente 4 milisegundos que se demoró a mi router. Pero vuelvo y reitero, es que la señal que lleva mi router es a unos metros. A ese servidor de YouTube tuvo que haber viajado quién sabe a qué parte del planeta para poder llegar. ¿Sí me hago entender? Entonces miren cómo la relación de diferencia. Entonces, este es uno de los comandos que uno usa. Obviamente dentro de mi red, si tengo direcciones IP asignadas, pues hago ping entre los diferentes dispositivos para verificar que esté llegando a la dirección, llegando el paquete de datos sin ningún problema, que no se pierda ningún dato, no me pierda ningún paquete, cuál es la velocidad que está manejando para saber si está trabajando correctamente. ¿Listo? Obviamente entre más cercano esté el router, entre más cerca esté la red, pues obviamente más rápido debe andar porque las señales andan a andar muy rápido. Si ya uso el internet como medio de transporte, pues obviamente no puedo esperar que sea inmediato, pero pues eso es prácticamente, si nos vamos a la hora de la verdad, eso es prácticamente inmediato, siendo honesto. O sea, eso de que solamente se haya demorado 37, 56 milisegundos en volver, o sea, en un promedio de 44 milisegundos, eso es prácticamente nada. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Bien. Entonces, eso es lo que nos dice acá. Entonces, que por ejemplo podemos usar ese ping, que es un elemento que pues obviamente es muy útil, bastante útil. ¿Listo? Y aquí nos explican, vea, ping host IP address. Envía un paquete de solicitud de eco a una dirección y espera una respuesta. La variable host IP address es el alias de la IP o la dirección IP del sistema objetivo. Entonces ahí nos dicen que el ping obviamente sirve para esto. Ahora bien, tracer root, el trace root, perdón. ¿Qué es el traceroute? El traceroute es un comando también, pero ese es diferente al pin. Se parecen, realmente cuando uno lo ejecuta pareciera igual, pero no, realmente son muy distintos. ¿Por qué? Les explico. El tracer route, como dice, algo así como trazar la ruta, ¿sí? Es precisamente eso. Él nos va diciendo, si nosotros lo ejecutamos, él nos va diciendo por qué dispositivo va pasando mi señal. Es decir, por cuántos routers va pasando mi señal. ¿Sí me hago entender? O sea, porque normalmente dice, ay, profe, claro, el router de mi casa y ahí llega internet. Pero bueno, pero ese no es, el internet también tiene que conectarse a otros routers y a otros dispositivos. ¿Sí? O sea, ustedes sí, el router, lo que sabes es que el router de mi casa es a internet, pero entiendan que su router para conectarse a internet pues es conectarse a otros, también a otros router, a otros servidores, a otros servicios. Entonces, obviamente es un proceso y no es simplemente esto, ya se conecta a mi router y ya. Entonces, ese comando también se puede ejecutar en el computador. Bueno, Telnet sí no, ese lo voy a explicar ahorita. Con ese vamos a darle finalización para no alargarnos tanto. Pero vamos a ver el de tracer. Bueno, espera, recuerdo cómo es para Windows 10. Es trace. Creo que es trace. Eh, vamos a ver, youtube.com. Bueno, es tracer. No lo recuerdo bien. Perdón. Creo que es así. No, tracer. Trace root no es. Déjame un segundo. Comando trace root Windows. Ese es. Ay, se me fue el no, se me fue. ¿Por qué no se escribe trace root? Acá. Tracer, ah sí, Tracer, conté al final. Tracer, ajá. Es Tracer, YouTube. Creo que es así, vamos a ver. No lo recuerdo del todo bien. Así es este. Muy bien. Bueno, miren aquí, ahorita les voy a mostrar qué consiste. Este se demora un ratico, vamos a darle un poquito de espera. ¿Listo? Vamos a esperar. Este se demora un poco. Muy bien, ya va pasando por dos routers. Se pueden dar cuenta, está pasando por dos. Este es el tercero. Ahorita nos va a dar la dirección IP del tercero. Esta fue una dirección IPv4. Perdón, una dirección IPv6. Pasamos por otro router. Ahí vemos ese router se conecta a otro router. Ya hallamos el quinto. El quinto ahí llegó. Se midió la señal. Listo. El sexto. Ok. Creo que hasta ahí va a llegar. No, creo que sí, hasta ahí llegó. Bien. Bueno, señores, entonces les explico qué es lo que están viendo ustedes en este momento en pantalla. Ah, no, si hay otro. Listo.
Uy, aquí hubo ¿qué? Una lentitud en el, creo que ya, sí, muy bien. Ahí nos dice, vea, traza completa. Bien, señores, nos muestra que nos conectamos a 10 dispositivos diferentes, mire, 10 dispositivos diferentes. Nosotros mirábamos solamente uno, pero aquí nos muestran diferentes dispositivos. Por ejemplo, en este caso el primero, si lo vean, dice 192.168.2.1. Ese es nuestro router, es el router que tenemos aquí en la casa. Miren que nos miden la velocidad de conexión, nos dice que la velocidad de conexión fue de 1 milisegundo, 3 milisegundos. ¿Listo? Luego, ese router, miren, se conecta a otro router cuya extensión es 192.168.101. Ahí ya no se demora un milisegundo, ya se demora 35 milisegundos a ese segundo router, luego 13, luego 12 milisegundos. ¿Listo? Luego hace una conexión más a otro router. En este caso nos damos cuenta que dicho router tiene una conexión, tiene una dirección IPv4.com. Este ya es un servidor de internet, es esto. Que es 45.177.110.33. Luego eso pasa a un router que es 10.149.1.9. Luego eso pasa a otro router que es 162.168.3.218. Pausa otro router que es 192.168.3.118. Vemos que hay una latencia, o sea que hay un error en ese siguiente conector. Creo que es un servidor de internet, por eso no dio la respuesta. Y luego pasamos a otro servidor a otro router que es 108.107.253.209. Luego otra vez a otro componente de red que es 74.125.253.61, hasta que por fin llega nuestro último componente que, como vemos, tiene una dirección 172.217.28.110, que es donde va la señal. ¿Listo? Y ahí vemos todo el recorrido de toda nuestra red. Esos son todos los dispositivos a los cuales nuestro computador se conecta al momento de que va a internet. Les recuerdo, todos esos routers, todos esos dispositivos están en diferentes partes del planeta, bueno, a excepción del router que está aquí, y lo más probable es que el router del ISP también esté localmente. Es decir, yo pienso, o sea, lo más probable es que el primer router, que es el router que está en su casa, entonces pues obviamente ese no tiene mayor problema. Pero el siguiente router, que es ese router, lo más probable es que sea el de su ISP, o sea, es el router de su ISP, el que su ISP usa para conectar los diferentes dispositivos. Y obviamente ahí vemos los diferentes elementos que vemos en pantalla, ¿no? Entonces todos los elementos. Entonces, ¿qué es traceroute? Es simplemente cómo se traza la conexión que nosotros tenemos. Obviamente mire todos los tiempos de espera que hubo entre estos dispositivos, pero al unirlos todos para hacer una sola conexión, dieron cuenta que el tiempo es mucho más reducido todavía aún. Porque miren que al último conector se demora 52 milisegundos a 53 y 58. O sea, miren cómo maneja esa conexión, y se cuenta lo que lo, lo entre comillas lenta que puede ser, y ya cuando vimos la conexión completa pues obviamente maneja un poquito más. Listo, señores, entonces este es el traceroute, es otra forma que tenemos de comprobar nuestra red. Obviamente si tenemos varios routers o varios conectores dentro de nuestra red, en nuestro local o por ejemplo en la alcaldía o lo que sea, pues obviamente iban a aparecer enlazados y sabremos si están funcionando correctamente o no, si están entregando paquetes de datos y a qué velocidad lo están haciendo, ¿ok? Recuerden que este comando lo pueden ejecutar directamente desde sus computadores a nivel casero, o sea, pueden abrir cualquier computador después de que tenga símbolo de sistema, pueden ejecutar estos comandos y no van a tener mayor elemento, ¿listo? O sea, no hay mayor problema, simplemente es para ver cuáles son los medios por los cuales ustedes se conectan y ya, ¿listo? Entonces, ese es el traceroute. Recuerden que se usa la palabra tracer, ¿listo? Tracer, así como suena con RT al final. Y la dirección que usted quiere hacer o la IP si la sabe directamente a la cual se quiere conectar. Entonces ahí le van a decir por qué medios debe pasar antes de conectarse a dicha red. ¿Listo? Bien, ya para finalizar hay una explicación rápida entonces de lo que es la Telnet. Realmente la Telnet, digamos, es un software que se usa, son software instalados en los dispositivos, por eso no podemos usarlo desde aquí. Esto se hace para hacer pruebas. Por ejemplo, yo instalo un programa de Telnet en mi servidor y uso un programa de Telnet en uno de los terminales. Entonces, a través de ese programa nos conectamos y así podemos probar si la red está, o sea, podemos darle todo el uso a la red que queramos, enviar la cantidad de paquetes que queramos, las cantidades de conexiones que queramos, para probar que esa red está funcionando de la forma adecuada. ¿Listo? Entonces eso sería el Telnet. Solamente que no lo podemos usar porque no tenemos, o sea, no hemos simulado esa conexión entre un servidor y otro dispositivo, o entre dos dispositivos, para verificar si realmente está funcionando esa conexión. ¿Ok?
Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta y por ejemplo ahí comenzamos con los primeros elementos que son los que nos permiten probar si la red está funcionando, ¿ok? Que son el ping, el traceroute y el telnet. Ya sabemos que el telnet pues tiene que estar instalado en el equipo, eso es más que todo lo que hacen las pruebas los ingenieros de telecomunicaciones, ¿ok? Pero entonces nosotros tenemos también alternativas como el ping o el traceroute que nos permite ver el primero, pues obviamente qué velocidad y cuánto se está demorando en llegar y si está perdiendo algún paquete al momento de enviarlo. Y el segundo, pues ver todos los elementos que hay dentro de la conexión. ¿Ok, muchachos? Bien. Muy bien, con eso damos por finalizada la clase del día de hoy. Les agradezco su paciencia. Listo, voy a repetir pantalla. Acá vamos a